Bien. Alegría y paz, queridos amigos, que como todos los miércoles se están conectando por Facebook y el canal de YouTube a este su programa de oratorio virtual en el segmento La Paz con ustedes. El día de hoy tendremos el tema del suicidio, para lo cual tengo el placer de contar con el doctor Glauco Valdivieso, médico psiquiatra del Perú, que en estos momentos se encuentra en Lima. El doctor Valdivieso es médico cirujano, especialista en psiquiatría, egresado de la Universidad Mayor de San Marcos, la primera universidad que fundaron los españoles en tierra firme. Tiene una formación clínica en el Hospital Nacional Víctor Larco Herrera, experto universitario en trastornos afectivos de la Universidad de Alcalá de Henares, formación en terapia dialéctica conductual y terapia racional emotiva. Tiene un training en terapia basada en la mentalización en el Centro Nacional para la Familia y la Niñez, Ana Freud. También es terapeuta en terapia focalizada en la transferencia, en el modelo, ¿no?, de la terapia focalizada en la transferencia, médico asistente del Servicio de Salud Mental del Hospital de Emergencias Vía El Salvador, director médico del Instituto Peruano para el Estudio y Abordaje Integral de la Personalidad, editor asociado de la Revista Latinoamericana de Personalidad, coordinador del programa DBT, o sea, de la terapia dialéctica conductual en adolescentes con desregulación emocional, terapeuta individual y docente para la investigación, docencia y atención integral de salud mental en sentidos, autor de publicaciones científicas orientadas al campo de los trastornos de personalidad y psiquiatría en general. Pues contamos hoy con este excelente profesional. Yo tengo el gusto de ser una de sus estudiantes en el programa para el estudio y el abordaje de los trastornos de personalidad. Bien, y como es nuestro habitual tema de antes de iniciar el programa, leer algún pasaje de las Santas Escrituras. Hoy lo tomaremos del Nuevo Testamento, del evangelista San Lucas, el capítulo 5, los versos del 1 al 7. Dice así: Estaba Jesús a la orilla del lago Genesaret y la gente se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Cuando vio dos barcas que estaban a la orilla del lago, los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Subiendo él a una de las barcas, el que era de Simón, le rogó a él que se alejara un poco de tierra, y sentándose enseñaba desde la barca a la muchedumbre. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Simón le respondió: Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos pescado nada, pero en tu palabra echaré las redes. Y haciéndolo así, pescaron gran cantidad de peces, de modo que las redes amenazaban romperse. Hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que vinieran en su ayuda.
Vinieron pues y llenaron tanto las 2 barcas que casi se hundían. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues antes de finalizar el programa, haré una pequeña reflexión acerca de la palabra que hoy hemos proclamado. Bien, Glauco, muchas gracias nuevamente por aceptar mi invitación, que va a ser de muchísimo aporte, sobre todo para estos momentos en que estamos viviendo mundialmente una pandemia, pues que está afectando mucho las emociones y por lo tanto la conducta. Pues hoy trataremos un tema realmente no es nuevo para la humanidad, porque desde que el hombre empieza su quehacer en la tierra, siempre lo ha acompañado el suicidio. Bien, de acuerdo a la OMS, dice que el suicidio es una de las principales causas de muerte entre adolescentes y personas adultas en el mundo actual. Según la OMS, alrededor de 800,000 personas se suicidan cada año en todo el mundo, siendo la segunda causa de muerte en jóvenes entre 15 y 29 años. En este programa no vamos a tratar realmente el suicidio como una situación de salud pública y salud mental sesgada, sino lo trataremos desde el punto de vista contextual, un sistema mucho más amplio, porque no solo aqueja a personas que tengan enfermedades mentales o trastornos mentales y de la personalidad, sino a cualquier persona común de la vida diaria. Glauco, por favor, explícanos un poquito qué es el suicidio. Bueno, en primer lugar, María, gracias nuevamente también por la invitación. Es muy agradable conversar contigo y sobre todo estos temas que son de mucho interés, sobre todo porque tú lo has dicho al principio, esto es un problema de salud pública, es un problema que tiene que ver con el contexto. Y es muy interesante cuando alguien habla sobre esto, sobre el contexto en el que nos referimos a factores ambientales, factores situacionales, porque esta puede ser tomada como una de las tantas causas que se van sumando para explicar lo que es la conducta suicida. Y bueno, más que suicidio, yo lo llamaría todo esto como un gran síndrome, lo que es la conducta suicida. La conducta suicida, pues, es una complicación de una serie de causas multifactoriales que tiene que ver con el ambiente, con el contexto, y al hablar de contexto nos referimos pues a problemas dentro del hogar, problemas de pareja, problemas en el ambiente de trabajo, problemas interpersonales, problemas con alguna persona o con algún miembro de la familia o con alguien significativo dentro del ambiente más íntimo de la persona. Pero también tenemos otros factores que son los factores biológicos, es decir, factores que están relacionados a la personalidad, es decir, al temperamento o la tendencia a la respuesta de situaciones complicadas, es decir, nuestra manera en el que cómo respondemos ante las demandas o problemas de nuestro día a día. También tenemos algunos factores genéticos, es decir, algunos factores de heredabilidad o genéticos de nuestra familia, de nuestra línea hereditaria anterior, nuestros padres, nuestros antepasados.
También tenemos factores que se suman a esto, como lo son los psicológicos, es decir, cuál es nuestro estado basal en el que respondemos a las demandas, ¿no? Que está muy íntimamente también relacionado con el temperamento y la personalidad, ¿no? Pero en esto nos referimos más claramente, por ejemplo, en aquellos que tienen una tendencia a la impulsividad, a la irritabilidad, ¿no? A responder depresivamente a algunos problemas. Entonces, son una serie de cosas que se van sumando en el tiempo y que, bueno, todo esto lleva a tener una conducta dentro de un gran espectro que es el suicida. Y en ese sentido, nosotros podemos decir que la conducta suicida, finalmente, cuando alguien decide quitarse la vida, es, digamos, el proceso final de una elaboración de estructuras, como por ejemplo, ideas pasivas de muerte, es decir, contemplar la muerte como una solución o como una manera de evitar algunos problemas o simplemente calmar el sufrimiento definitivamente. Las ideas pasivas como pensar, tal vez la vida de los demás estaría mejor si es que yo no estuviera presente. O simplemente no tener ganas de seguir viviendo con las condiciones en las que uno está enfrentando sus problemas. Luego esta ideación pasiva de muerte se va estructurando, va progresando, se va haciendo cada vez más compleja y comienzan a aparecer algunos intentos autolesivos. Y aquí en esto de los intentos autolesivos pueden ser de dos categorías. Uno que aparentemente puede pensarse que es con la intención de quitarse la vida, ¿no? Y en este sentido lo llamamos a conductas suicidas o conductas autolesivas sin intencionalidad suicida, y esto aparece mucho en condiciones de trastornos de la personalidad, en adolescentes, en trastornos afectivos como la depresión, el trastorno bipolar y entre otras condiciones. Y tenemos también esta otra categoría que es la conducta autolesiva con intencionalidad suicida. Y esto es aquí en donde tenemos que tener cierta alerta y cierto cuidado, ¿no? Porque la intención suicida, la intención autolesiva, va incrementando su posibilidad de repetirse en el tiempo desde una primera oportunidad. Es decir, comienza a hacerse cada vez más seguido y en un corto de tiempo o intervalo o más corto, ¿no? Entre uno y otro, ¿no? O sea, lo que nos está diciendo Glauco es que una persona, salvo excepciones como el caso de la irritabilidad o de la extrema impulsividad, sí lo puede hacer de un momento impensado. Pero, por lo que estoy escuchando y entendiéndote, este comportamiento suicida no viene de un momento a otro, sino es un proceso en el tiempo. Porque también en estudios dicen que se han visto de que con un año de antelación al hecho mismo suicida, la persona ya venía entrando en esta situación hasta que de un momento a otro lo realiza. Y en otros casos, por ejemplo, solo en tiempos muy cortos, como de un mes a otro, ¿no? O sea que entonces el acto suicida, la conducta suicida, es un acto consciente y de libre decisión. Bueno, en ese sentido, habría que tener en consideración cuáles son las posibilidades de la persona para la solución de sus problemas. Es decir, hay personas que deciden el no querer seguir viviendo porque no tienen mayores alternativas para la solución de sus problemas. Entonces, en eso creo que es muy importante el valorar cuál es el motivo. Cuál es el motivo, pero también si es que una persona decide quitarse la vida,
esto no significa que no existan otras alternativas a esto, porque pueden existir algunas limitaciones en cuanto a los factores psicológicos, en cuanto a la capacidad de afrontamiento a los problemas, la tendencia a la impulsividad, irritabilidad, la ira inapropiada, que es muy variable de persona a persona. Entonces, esto no significa que las posibilidades de solución a los problemas en todas las personas es la misma. Cada uno tiene características particulares que son importantes de investigar para comenzar a trabajar de cuáles serían las probables alternativas de cambio en una persona, porque si una persona ha tenido, por ejemplo, una, una decepción amorosa, pero esta persona tiene una tendencia a la impulsividad que se va mostrando desde tempranas edades y que a medida que pasa el tiempo va teniendo algunas conductas sugestivas de mayor impulsividad y mayores consecuencias en su vida. Entonces, muy probablemente esta persona requiera de alternativas para la solución de sus problemas, pero que sean orientados a un tratamiento especializado. Y también que tenga un diagnóstico que nos permita a nosotros tener un plan específico en el tratamiento si es que esta persona lo requiere. Correcto. Otra cosa, Glauco, es que acaba de decirnos una gran verdad. No todas las personas que tienen conducta suicida tienen las mismas motivaciones. Y también tiene que ver mucho con el trasfondo de lo que es la estructura de la personalidad. Bien, por lo tanto, entonces, si podemos hacer una diferencia entre lo que es el intento de suicidio o el mismo suicidio en adolescentes y niños, jóvenes adultos, personas adultas, ancianos, y también en los grupos de gays, lesbianas, transexuales, ¿no? Por favor, si nos das una explicación en cada una de estas etapas evolutivas. Sí, bueno, justamente hablando en relación al contexto, a las situaciones a las que ciertas personas con condiciones propias está expuesta, tenemos que el factor ambiental es muy importante porque, pues, sobre todo en algunos grupos poblacionales, por ejemplo, en la comunidad LGTBIQ, tenemos que muchas de estas personas están sometidas a la intolerancia de la sociedad. Aparte de la intolerancia, pues tenemos situaciones que llevan a agresiones a estas personas de distinto tipo en la sociedad. Por parte de la familia aparecen constantes invalidaciones por parte de las personas que lo rodean, de compañeros de trabajo, de los distintos ambientes a los que esta persona pues tendría que estar constantemente viviendo. Y en estas personas, pues esta exposición lleva a que puedan aparecer en el tiempo algunas condiciones de salud mental que se van acumulando poco a poco. Hay una correlación bastante fuerte de sus experiencias cotidianas en cuanto a la agresividad mostradas hacia ellos con la expresión de depresión, ansiedad, trastornos de personalidad y sus complicaciones, y sobre todo a conductas autolesivas y suicidas. Entonces, existe un factor de riesgo, y el factor de riesgo es el estar expuestos a la intolerancia de la sociedad, al menos en este grupo poblacional. Por otro lado, bueno, antes de pasar a este otro ejemplo, o este otro grupo poblacional que voy a tocar, bueno, no en todas las personas con estas condiciones y dentro de la comunidad LGTBQ tienen las mismas, digamos, características en cuanto a su personalidad. Por lo tanto, no es a manera de generalizar que todos estarían
todas estas personas estarían pues con mayor propensión a desencadenar algún problema de salud mental, ¿no? Sí, sí, especialmente hablando de esta situación per se, si eso lo ponemos al grupo de los niños y del grupo de los adolescentes, creo que la vulnerabilidad es mayor. Y ahora pues tú nos vas a explicar por qué en los niños y especialmente en el adolescente esto es mucho más vulnerable. Claro, al menos en el grupo poblacional de los niños existen ciertas vulnerabilidades que tienen que ver mucho con la crianza, con el apego, tiene que ver eh, con el aprendizaje como tal, con lo que los padres imparten a ellos en su crecimiento. Tiene que ver mucho también con el temperamento que estos niños van desarrollando, qué tanto los padres están ahí dándole seguridad en la toma de sus decisiones, qué tan validante es el ambiente en el que ellos viven, ¿no? Hay mucho, y existe una correlación también bastante fuerte entre las constantes invalidaciones dentro de un ambiente familiar, como por ejemplo, minimizar las respuestas emocionales de los niños cuando estos demandan la seguridad y el apoyo de uno de sus padres, la negligencia, el abuso, ¿no? El abuso en todas sus formas, sea psicológico, verbal, físico, la negligencia, el no darle lo que necesita de acuerdo a la edad a mi hijo. Todos esos factores van sumando para que se vaya creando una estructura mental dentro del niño en el que este no es querido, en el que este no tiene el apoyo ni se identifica con esa figura de apego que debería estar consolidada dentro de los primeros años de vida. Entonces, este es un factor de tantos. A medida que el niño va creciendo, en la adolescencia aparecen las primeras veces, es decir, aparece el primer beso, la primera relación, la relación amorosa, la primera relación sexual, las primeras decepciones. Ya comienza a madurar y a entrar a un mundo de ciertas responsabilidades. Entonces, la identidad, cuando no está consolidada, sobre todo porque se ha visto una ruptura desde los primeros años de vida y no se tiene pues una figura paterna, una figura de apego adecuada, pues en muchas oportunidades al adolescente se le va a hacer muy complicado el tomar decisiones que pueda llevarlo a digamos, regularse emocionalmente en situaciones muy particulares. Entonces, a medida que va avanzando el tiempo, la alteración de la identidad es un elemento esencial que está alterado desde primeras etapas de vida y que en la adolescencia tendría que tener su mayor consolidación debido a la cantidad de experiencias que va atravesando el adolescente en el tiempo. Y es ahí en donde aparecen problemas de personalidad, porque digamos que el núcleo principal de los trastornos de la personalidad cuando están alterados es la identidad. Y de la identidad se van desprendiendo ciertas características o síntomas, si queremos verlo de esa manera, que se expresa en el tiempo como problemas de salud mental. Sí, efectivamente, en relación que tú dices, porque el adolescente ya está viviendo un cambio a nivel fisiológico. Esa transición de lo que es la etapa de la niñez a la etapa de la juventud, que lo confunde un poco porque él mismo empieza no a tener una desregulación biológica, no es una desregulación, sino es una transición que va pues a llevar a una vida de procrear, en una vida en la que él se va a desarrollar, tanto en la sociedad
como desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista profesional, porque también además de esto, ya a él se le está dando una responsabilidad de lo que es tener un proyecto de vida. Y este proyecto de vida está concatenado a lo que es la educación. Entonces, en la educación, ¿qué es lo que está pasando para que ese adolescente llegue un momento y se sienta un fracasado, que después pues hablaremos de lo que efectivamente significa ese término fracaso que lleva al adolescente y al adulto a tomar esta decisión fatal, ¿no? Si nos hablas un poco de tu experiencia con los adolescentes a nivel de la educación, de la instrucción. Bueno, en ese sentido, cuando hablamos de adolescentes, este es un grupo poblacional bastante especial, sobre todo porque, como tú mencionas, hay una transición en cuanto a la consolidación de la identidad. El terapeuta o el profesional en salud mental resulta siendo finalmente un espejo o resulta siendo pues una figura de apego obligada o digamos elegida tal vez por los padres si es que acuden de una manera acude al profesional pues ellos para tener un tratamiento con adolescente, o si es que el adolescente elige también tener un tratamiento con un profesional. Entonces, el profesional resulta siendo la figura de modelado, la figura en el que los pacientes adolescentes van a terminar expresando sus problemas, y es ahí en donde ellos van a ir viendo conductas en el terapeuta que van a ser necesarias de regularse. Hay afrontes específicos para tratar a estos pacientes, ¿no? Como por ejemplo la manera en cómo expresarse, el lenguaje verbal, que es muy importante. La primera impresión es bastante elemental, sobre todo en cuanto al trato, en cuanto al conocimiento de algunas palabras que ellos utilizan, cuestiones de técnica y de forma que son más fácilmente adaptables para estos pacientes. Pero más allá de eso, creo que la escucha activa, la validación y sobre todo el comprender y tratar de colocarnos en el lugar de estos adolescentes, obviamente conociendo cuáles son las causas y los factores que han llevado a que este paciente acuda a una consulta, es, digamos, es de lo más importante, porque eso nos va a permitir validar sus experiencias. Y la validación es el elemento que une y que fortalece la relación terapéutica. Y cuando la relación terapéutica está consolidada y se va fortaleciendo cada vez más a medida que pasan las sesiones, es mucho mejor. Es el elemento en el que nosotros nos vamos a ir moviendo alrededor de la terapia. ¿Okay? Y bueno, en estos pacientes es muy necesaria la participación de la familia. No solamente por cuestiones legales, sino también porque la familia es el principal elemento que ha ocasionado el desarrollo de ciertas conductas preocupantes, y dentro de estas las conductas suicidas. Entonces, la labor de un terapeuta o un profesional de salud mental que decide llevar un caso con un adolescente tiene que tener en cuenta la validación, la escucha activa, ciertos elementos de técnica para abordar el caso en especial con el adolescente, pero también tomando en cuenta a la familia, de comprender también cómo es el ambiente en el que este muchacho se ha criado, cómo es la capacidad de entendimiento, de comprensión de las propias conductas del adolescente, pero en los padres. ¿Cuáles son los factores que desencadenan ciertas discusiones, ciertos problemas en el hogar?
e intervenir. Y entonces aquí nos vamos dando cuenta que no solamente basta con tratar individualmente a un adolescente, sino también implementando ciertas modalidades de tratamiento que involucran a los padres, probablemente a otros familiares significativos dentro de la vida del adolescente, o sea, es decir, terapias grupales, una serie de elementos que vamos a ir considerando de acuerdo a los factores que vamos identificando como problemáticos y que desencadenan conductas suicidas o conductas problemáticas en los adolescentes. Exacto. O sea, la primera red de apoyo es el núcleo familiar. Yes. Y entonces, una de las causas del intento de suicidio, del suicidio, es como tú dices, los conflictos y el acoso hacia este adolescente o hacia este niño, del hermano, del padre, la madre, el empleado, y también otras causas es el acoso escolar y el acoso cibernético, ¿no? Háblanos un poquito de estos dos tipos de acoso y también para los padres que nos están escuchando, nos están viendo y para los profesores, ¿cuáles son esos comportamientos que empieza a tener un niño o un adolescente que nos puede estar hablando ya de esa ideación que puede empezar a tener, o sea, ya como una manera de prevención? Bueno, definitivamente el acoso cibernético, el acoso estudiantil, toda forma de acoso, pues de alguna manera va recargando emocionalmente al paciente y sobre todo cuando éste no tiene la red de apoyo adecuada como para poder identificarse y para poder sentirse seguro, para poder sentirse que tiene personas o un apoyo detrás que le va a permitir la regulación de sus propias emociones y sobre todo la solución de problemas. Esto también pues se suma a la amplia lista que podríamos tener para como los factores que intervienen en la conducta suicida en adolescentes. Eh, Ahora, me comentabas también sobre la última pregunta que mencionaste, Sí, me la podrías? sí, por supuesto, con mucho gusto. Es qué comportamientos uno ya puede estar observando en estos niños o en otros adolescentes que nos estén indicando que algo está mal y que esto lo puede llevar a una ideación o Ah, hasta la misma conducta suicida. ok, bueno, en eso tendríamos que considerarlo con el término de signos de alarma, ¿no? Okay. ¿Cómo es que nosotros nos vamos dando cuenta de que un adolescente pues puede estar en riesgo? Y bueno, en primer lugar, creo que, bueno, y algunos estudios que lo han mencionado de esta manera, es en primer lugar, un intento autolesivo o un intento suicida, pues incrementa la posibilidad de que se pueda repetir en el tiempo más corto y que se replique en el tiempo, ¿no? Eso es cuando ya lo cometió, ¿ok? Otro es cuando comenzamos a ver las tendencias impulsivas que puede tener este adolescente, como por ejemplo, estar expuesto a situaciones de riesgo, situaciones en las que no valora las consecuencias de sus actos, a pesar de conocer el, conocer, conscientemente el daño muy perjudicial que puede traer consigo, ¿no? Es decir, por ejemplo, estos adolescentes estar expuestos a conductas sexuales, ¿no? Sin protección, el estar consumiendo drogas, ¿no? El estar en un estado etílico en el que termine haciendo problemas, ¿no? Con otras personas, cuando comenzamos a ver la tendencia a la agresividad, ¿no? Cuando comenzamos a ver que este paciente, cuando ya conocemos que hay un antecedente de abuso en la familia,
cuando este paciente está expuesto a abuso y agresión por parte de otras personas en el contexto en el que éste está sometido, como en el colegio, como como en el grupo de amigos, en el hogar, ¿no? Entonces, estas son algunas cositas que podríamos ir considerando de riesgo para que se desarrolle alguna de las conductas dentro de ese amplio espectro de lo que es el... O sea que el adolescente está buscando alternativas realmente no para suicidarse, sino para calmar la ansiedad que tiene o la depresión que tiene, o para quitarse ese pensamiento de que soy un fracasado, de que mi padre, ahora que le entrego el boletín de notas, pues cómo va a reaccionar, ¿no? Entonces, a eso, o sea, que el adolescente realmente está buscando es una forma de lidiar, primero de buscar, digamos, la vida, porque él no está pensando de que la muerte es una solución. Y desde ese punto de vista es que yo hablo del fracaso. Por ejemplo, acá, en el medio, sobre todo con los niños y los adolescentes, los padres dicen, es que no ha fracasado, sino me ha fracasado, como si el adolescente tuviese el cordón umbilical y que al que le tiene que dar todo el beneplácito es al padre, o sea, como que el cordón umbilical no se ha cortado. Entonces, si un adolescente, por ejemplo, pues no pasa de año, va a repetir, o sea, realmente el fracaso, ¿dónde está? Porque él, durante todo el transcurso, ha buscado alternativas de estudio. Ha buscado, por ejemplo, no es que todo el boletín es de color rojo. Hay materias en que él ha sido sobresaliente, pero por las normas educativas, pues que con 3 o con 4 rojos no pasas, tienes que repetir. O sea, inclusive es una alternativa. Entonces, el término fracaso, ¿dónde está? El término no es fracaso. Entonces, lo que creo que esa palabra tan grotesca, porque yo la considero grotesca, engañosa, brutal, digo, debería desaparecer del vocabulario, porque nadie fracasa, absolutamente, porque el adolescente por lo menos se levantó en la mañana, se vistió, se bañó, tomó desayuno, se fue al colegio. En el colegio estuvo atento a varias clases, quizás a materias que mucho le gustan, quizás se destaque en deportes, quizás sea un buen orador. Pero el hecho de que pues no le gusta la matemática, no le gusta el inglés, la física o la química, bueno, los puntos débiles hizo que repitiera el año. Pero a él lo que le están diciendo ya es que ya no te llamas tú Juan, sino tu nombre es fracaso. Tú has dejado de ser un ser humano, has dejado de ser mi hijo, has dejado de ser amigo, has dejado de ser estudiante. Ahora tu nombre es fracaso. O sea, una palabra formada por un conjunto de letras que realmente le hemos dado significado y que ese significado ha abarcado la vida, el gen, el ADN de ese estudiante que lo llevan al suicidio. Porque si vemos, él está buscando alternativas de vivir. Porque inclusive en el proceso de intentar suicidarse, por ejemplo, a veces escriben una nota o escriben una carta de despedida. Entonces, están como tratando de afincarse en la vida, no están tratando totalmente de morirse, ¿no? Sí, es bastante cierto esto que dices, y justamente yo nuevamente recalco lo que mencioné al principio, que uno de los factores podría ser también el estilo de crianza en los niños, en el adolescente, porque todavía pues existe una tutoría por parte de los padres y este está sometido a un ambiente, que en este caso sería un ambiente invalidante, porque a medida que el adolescente va pasando sus experiencias, va quemando etapas,
el adolescente va generando poco a poco una estructura mental en el que la expresión de sus emociones no es aceptada ni por él mismo, ni por los padres, ni por la sociedad. Va generando una estructura mental que le va colocando una valla muy alta y sus expectativas son también muy altas de cómo las cosas deberían ser para él, de cómo un adolescente debería enfrentarse a las emociones y a las demandas del día a día, cómo un adolescente sería efectivo y cómo sería exitoso si es que solamente mostrara emociones positivas. Pero lo que no le enseñaron los padres, pero lo que estos padres no hicieron en relación a la regulación de sus emociones, simplemente con el apoyo, el apego, el ser un objeto de modelado en las primeras etapas de vida, hace que este adolescente no se permita a sí mismo eh, reconocer que también es una persona que puede convivir con algunas experiencias desagradables, con emociones desagradables, emociones negativas, si queremos llamarlo de esta manera, pero que forma parte de la vida, que forma parte del aprendizaje de cada persona y que eso no necesariamente tiene que ser como nos conocido como fracaso. Entonces, los estilos de crianza tienen mucho que ver con el entendimiento que tiene un adolescente por las demandas del día a día. Una estructura mental que se va volviendo rígida y que ante cualquier cambio o algún resultado distinto al que esta persona tenía como una estructura, implicaría la frustración. Y la frustración simplemente es el primer paso para la depresión, para la ansiedad, para la impulsividad, bueno, para dar paso a la impulsividad y la irritabilidad, la agresión, y se desencadenan todo lo que vemos en el proceso que va llevando a una conducta suicida. Cuando este adolescente no tolera estas demandas y por lo tanto decide escapar. No tiene mayores alternativas que van mucho más allá de esa estructura mental tan rígida que se va tornando en un tiempo y decide pues escapar de los problemas, decide darle un fin o al menos encontrar una calma temporal, pero que al final esta calma temporal termina siendo totalmente desafortunada como llegar al suicidio consumado. Uh-huh. Otra población que también es vulnerable a este evento son los ancianos, ¿no? En los ancianos y las personas con enfermedades terminales y sobre todo cuando han estado pasando por momentos muy dolorosos físicos. ¿Podrías hablarnos de estas personas y luego hablaremos, antes de finalizar, pues los tratamientos y cómo llegar al profesional experto en esto? Bien, en la población adulta mayor es una población bastante especial también, ¿no? Nos colocamos de un extremo de que los niños y adolescentes al otro extremo de la vida, que es el adulto mayor, en el que la conducta suicida tiene mucho que ver, sí, con lo que mencionas, con algunas condiciones crónicas, condiciones que tienen que ver con el dolor crónico, sobre todo porque en esta población hay mayor posibilidad de que aparezcan condiciones médicas que también multifactoriales, pero a nivel de la estructura anatómica en un anciano, pues comienzan a haber cambios naturales dentro de la neuroanatomía, que tiene que ver con aquellas áreas en el que se controla los impulsos, en el que se controlan las emociones, en el que se va también controlando cuál es la estructura cognitiva en mi capacidad de pensamiento, de procesamiento, y todo es con la memoria, con la atención, ¿no? Entonces, como una parte natural del envejecimiento, pues tenemos el deterioro
progresivo, pero lento en condiciones normales, de estas funciones, si queremos llamarlo funciones mentales superiores.